Hasta que no es crecido es muy difícil aceptar algo simplemente por fe. Pero es el entendimiento, o sea, que el hombre tiene y que Dios conoce. No es que lo desprecia, sino que nos va moldeando. Es fácil decir hay que vivir por fe, pero es bastante difícil ponerlo por obra. Amén. Más cuando la vida te es contraria, ese es el tema, ¿no? Bien, entonces vamos a ir. ¿Ay, quién se está? No, estamos. Bien. 19:23. Vamos a orar, hermanos queridos. Gloria sea al Señor, vamos a orar. Y el que se vaya sumando, que vaya ahí poniéndose, no hay ningún tipo de problema. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Bendecimos tu presencia, tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque hoy tú nos has permitido llegar a este hermoso momento. Gracias porque nos has despertado, Señor, y has cuidado de nuestra vida, Señor Padre de la gloria, para que tu nombre sea exaltado. Bendecimos tu presencia, tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todos los favores recibidos, Señor, pero más por la salvación que nos diste en la cruz del Calvario. Papá, perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestra rebeldía, nuestra desobediencia y aún nuestra ignorancia. Perdónanos, Señor, porque vamos en el tiempo preciso en el cual tú estás marcando para que podamos aprender de ti todo lo que pueda entrar en nuestro corazón. Señor, Padre de la gloria, necesitamos tu amistad, tu consuelo, tu guía, Señor, tu soberanía sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, de ti dependemos porque tú eres el que marca el camino, el consolador, el paracleto, el guía. El Señor Jesucristo dijo, no os dejaré solo, sino os enviaré otro consolador y Él os guiará toda verdad. Señor, necesitamos esa verdad, necesitamos, Padre, ser más limpio por el agua de tu palabra para que cada día, Señor, podamos reflejar, Padre, la gloria, todo lo que tú dejaste aquí en la tierra y aún lo que viene del cielo. Te damos gracias, Señor, Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, cuida, Padre de la gloria, Señor, protege a su familia, Señor, y a cada uno de los que representan la familia. Papá, queremos conocerte, por eso, Señor, Padre de la gloria de nuestras vidas, echamos, sujetamos y ordenamos que salga fuera el diablo, Satanás, a toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas, le ordenamos que callen, que retrocedan en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Se rompe toda cadena de maldad, se pudre todo yugo, se desata las ligaduras de impiedad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Nos declaramos y somos libres, sanos, limpios, prósperos, bendecidos. Somos llenos de tu gracia, porque tú estás con nosotros. Señor Padre de la gloria, tu palabra dice que nosotros miraremos alrededor, dormiremos tranquilos, que nadie nos espantará y muchos pedirán nuestro favor. Gracias, papá, porque esas cosas las puedes hacer tú solo, Señor. Bendecimos a las familias que todavía no se han podido, Señor, conectar, clamándote que en tu misericordia tú les digas cómo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Voy a leerles un poquito, mis hermanos queridos, cosas que nosotros debemos recordar. Si alguno no me escucha, levante la manito así lo vemos. Pero acuérdense que nosotros vamos a estudiar a Jesucristo en los evangelios. Y quiero que recordemos un poco y predispongamos nuestro corazón a poder conocer a Jesús, el nazareno, el carpintero, amigo de pecadores, maestro, médico, profeta, consolador de Israel, rey de Israel, heredero, hijo de hombre, hijo de Abraham, hijo de David, Cristo el Señor, Mesías, santo de Dios, unigénito, Cordero de Dios, Salvador, piedra del ángulo, don de Dios, gobernante, aurora, verbo de vida, yo soy, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, la puerta, la vid verdadera, el pan de vida, luz del mundo, la resurrección y la vida. Yo quiero que usted empiece a comprender cómo podemos conocer a semejante calidad de Dios y de persona y de hombre simplemente con un solo escrito. ¿Cómo debería de haber sido ese escrito que hablase sobre los hechos de Jesucristo en la tierra si no fuese escrito por el Espíritu Santo con el propósito de hacer salvo a los hombres? Cuando comprendemos eso, hermanos queridos, sabemos que las cosas que dice la Biblia es para que nosotros tengamos salvación, que al Señor Jesucristo lo vamos a conocer en su plenitud a medida que tenemos una comunión con Él permanentemente.
los hechos que están descritos en los evangelios es para cada tipo de persona que estaba por venir o estaba en el mundo, pudiese comprender la necesidad de un Salvador y cómo venía ese Salvador. Pero es sencillamente imposible para nuestra mente finita conocer por la totalidad a un Dios infinito. Es por eso que nosotros hacemos lo siguiente: conocemos los hechos de Jesús que nos trajo salvación a nuestras vidas y nos marca el camino que debemos seguir para seguir siendo salvos cuando Él venga a buscarnos. Amén. Cuando usted pone ese enfoque, entonces usted no empieza a dudar de Jesús, sino sabe que es Dios y vino con un cometido, porque Él siempre habló: yo vine a hacer la voluntad del Padre, no mi voluntad. Entonces, hay algo que Él vino a hacer de parte del Padre, algo que estaba hablado, algo que estaba planeado. Entonces necesitaba que esos planes se concreten. Por eso es que Dios, y vamos a ver ahora un poquito simplemente, divinamente preparó la venida de su Hijo. De hecho, Pablo pudo decir algo tan lindo en Gálatas, dice que cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y lo que para nosotros parecería algo tan sencillo, ¿sí?, que en el cumplimiento del tiempo Dios envió algo nacido de mujer, que no nos damos cuenta que para a quien había venido realmente no era un halago decir que Dios, cuando cumplió el tiempo, envió un Salvador nacido de mujer, ¿sí? Porque en aquel entonces la genealogía no venía marcada por la mujer, sino por el hombre. Y cuando Pablo, por el Espíritu Santo, dice eso, más allá que lo dice a los gentiles, está declarando de que para Dios es importante la mujer como el hombre. Entonces, había una primer promesa, ¿se acuerdan ustedes, no? La primer promesa de que iba a venir de una mujer es Génesis capítulo 3, versículo 15, donde empieza a hablar de las dos simientes, ¿se acuerdan ustedes? Y le dice: tu simiente, habrá enemistad entre tu simiente y tu simiente. Y le dice que él le va a hacer una a una y el otro a la otra. Pero no es que descarta al hombre, sino que sabía que el Salvador era Dios y que únicamente Dios podría engendrarlo en forma de hombre. Entonces, hay cosas que nosotros debemos de tener muy en clara en nuestro corazón para saber responderle a las personas que no tienen el Espíritu Santo ni tienen el entendimiento para poder entender la palabra de Dios. Entonces, en lo que yo quiero que ustedes puedan ver, que las Escrituras, o sea, la vida de Jesús, está centrada en lo que trajo para salvar al hombre. Amén. Y ahí es ahí donde nosotros podemos comprender las Escrituras. Cuando Dios hizo que escribiesen los santos hombres de Dios para que tuviesen vida eterna. Entonces, hay detalles que no fueron escritos porque no eran necesarios, ni tampoco entraban dentro de la voluntad de Dios para el conocimiento. De hecho, dice su palabra que si fuesen escritos todos los hechos de Jesús, no entraría la cantidad de libros en el mundo. Entonces, vemos nosotros de que hay un objetivo muy claro en cada uno de los evangelios. Hay un objetivo que predomina en los evangelios, no tener los detalles de la vida de Jesucristo, sino tener el enfoque de a qué vino Jesucristo aquí a la tierra. ¿Sí? ¿Puede entender esto usted? Bien, así vamos a estudiar entonces nosotros, nos vamos a dar cuenta que, vuelvo a repetirlo, una de las cosas muy, muy importantes, porque hay 4 evangelios. Voy a leerles un poquito el contenido de lo que nosotros vamos a estudiar en estos 3 meses. Vamos a ver la introducción a la vida de Jesús, que es la que la vamos a ver ahora. Vamos a ver el periodo de preparación de Jesús. Vamos a ver el periodo de la inauguración, obviamente, del ministerio de Jesús. Vamos a ver su ministerio temprano en Galilea. Vamos a ver a Jesús, el gran maestro. Vamos a ver su ministerio tardío en Galilea. Vamos a ver el periodo de retiro, el periodo del ministerio en Judea, que son 4 meses, el periodo del ministerio en Perea, que también son 4 meses, la última semana de su vida terrenal, la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. De eso se trata este estudio. Y para empezar nosotros lo que vamos a ver ahora es la vida, o sea, la introducción a la vida de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Él nació, Dios preparó divinamente todo lo que era necesario para que Jesús pudiese venir en el momento justo, ¿sí?
Ahora, lo interesante es saber cómo preparó Dios todas esas cosas. Hay un salmo muy bonito que quiero que ustedes lo busquen, pero en la Reina Valera no lo explica muy bien. Yo voy a tratar de leérselo en la Nueva Traducción Viviente, y es el Salmo 76:10. Puede ir buscarlo, yo lo espero, no hay problema, bienvenido. Ahí estoy viendo otro hermano que está queriendo conectar el audio. Hay un WhatsApp, ahora le voy a decir a Marisol que ponga un WhatsApp. Si tienen problemas se comunican por el WhatsApp y ella le va a decir cómo, ¿sí? Los hermanos de Jujuy son. Los hermanos de Jujuy, gloria a Dios, qué bien, de Yuto. No, de San Pedro. De San Pedro, Jujuy, muy bien. Gloria a Dios. Había otro hombre también por ahí. Sí, otro el hermano. de Perú. Bien, el de Perú, gloria a Dios, bienvenidos los hermanos de Perú. Mientras tanto, hablamos nosotros, se están tratando de conectar. Bien, encontró Salmo 76:10. La Reina Valera no lo explica muy bien, pero acá la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice muy bien lo que Dios ya estaba anticipando. Es un salmo de Asaf, que es un salmo bastante antiguo, y en realidad lo que usa Dios es dar a entender que los sucesos que van a venir están todos bajo su designio, su poder. Y dice así: la rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Entonces, la rebeldía del hombre de aquel entonces simplemente hizo resaltar la gloria de Dios. Y vemos que cuando vino Jesucristo había mucha rebeldía y había muchas personas en la cual no querían a un Salvador y no querían saber nada con esa persona que simplemente era un niño al principio. Por eso hubo tanta manifestación, y vamos a comprender un poquito por qué había un hombre que quería matarlo directamente. Qué difícil es entender en esta época que una persona mayor quiera matar a un bebé, mucho menos que quiera matar a muchos bebés, ¿sí? Como fue la matanza de los niños. Entonces, lo bueno es poder saber nosotros los intereses que se corrían ahí. Y esos intereses, uno de los grandes intereses, era dinero. De hecho, tratamos de 20 millones de denarios por año. O sea que era mucho dinero el que este hombre iba a perder, pero no cuando el niño era pequeño, sino cuando el niño iba a crecer. Y es ahí el problema, porque ese niño, y lo vamos a ver, que le dijeron dónde iban a ser el Salvador, iba a tener el poder simplemente por crecer, iba a tener el poder de ser rey de Israel, por la descendencia que venía. Por eso se había enojado este hombre que ni siquiera era judío, y hablamos de Herodes el Grande. Por eso nosotros lo primero que vamos a descubrir es ¿por qué 4 evangelios? Y lo primero que tenemos que ver nosotros, palabras que ya nosotros hemos conocido, ¿no? Dice, los 4 evangelios, los primeros son Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. Está bien, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Y el cuarto es Juan. Ahora, lo que yo quiero que usted entienda, que los 3 primeros simplemente son llamados hipnóticos, el cuarto no, ¿sí? Los 3 primeros son los hipnóticos, por lo que significa la palabra hipnótico. Sabemos nosotros que la palabra evangelio es la anunciación de las buenas nuevas, buenas noticias, ¿sí? De hecho, hay una iglesia muy linda de un pastor que se llama Buenas Nuevas, de Coronel Suárez. Bien, ahora, lo que nosotros entendemos ahora, hipnótico, significa la palabra mirar juntos, y la palabra es otonomaí, en griego, y significa mirar juntos. Y habla de Mateo, de Marcos y de Lucas. No habla de Juan. O sea, cuando usted habla de hipnótico, habla de los 3 primeros y no del cuarto. ¿Por qué? Porque Marco, Mateo y Lucas tratan principalmente la vida y la enseñanza de Jesús, relatando muchos milagros y parábolas. Y escuche eso, el Evangelio de Juan, en contraposición, solo relata 7 milagros, unas cuantas enseñanzas y ni una parábola. El Evangelio de San Juan no relata parábolas. De hecho, en el Evangelio de San Juan no está la cena del Señor, ustedes conocen, pero sí está el lavamiento de los pies. Entonces, cuando nosotros vemos y vamos aprendiendo algo, cuando alguien nos dice, ¿dónde puede estar esta parábola? Nunca le vamos a decir en el Evangelio de San Juan, porque no hay parábolas ahí.
Vamos a ver, y vamos a ver justamente en Mateo, en Marcos o en Lucas, que sí los hay, pero no en Juan. ¿Por qué? Porque la simnosis, o sea, la vista junta, es de los 3 primeros y no del cuarto, porque el cuarto tiene otro propósito y no el primero, el que tiene los primeros 3. Entonces, es ahí donde nosotros podemos entrar en esto. Dice, los evangelios sinópticos enfatizan el ministerio de Jesús en Galilea, pero Juan lo enfatiza el ministerio en Judea. En los evangelios sinópticos vemos a Jesús en acción y en oración, y en el evangelio de Juan lo vemos en meditación y comunión. Vuelvo a repetirle esto. Los sinópticos, ¿se acuerdan que eran 3? Enfatizan el ministerio de Jesús en Galilea, y Juan lo hace en Judea. Esto es muy importante que usted lo pueda aprender, hermano querido. Porque cuando usted vaya a buscar algo rápidamente que esté en Galilea, no lo vaya a buscar a Juan. Y cuando usted tenga algo rápido que buscar en Judea, no vaya a los primeros 3, sino vaya a Juan. Vamos aprendiendo a conocer esta herramienta tan linda para poder entender por qué el Señor Jesucristo se hace conocer de 4 maneras diferentes y que no era por un capricho, sino porque había una anunciación de esto. Dice, puede surgir la pregunta, ¿por qué es necesario tener 4 evangelios? La vida y la enseñanza de Jesús son tan importantes, siendo Jesús el autor y consumador de la fe, que necesitamos mirarla en toda su faceta como un diamante. Cada evangelista presentó a Jesús desde su propio punto de vista, con diferente énfasis en cada uno, y escribió cada uno un enfoque para un grupo de personas diferente. Es aquí donde empezamos algo que es interesante. Hay 4 evangelios, primeramente, porque fue escrito para 4 clases de personas diferentes que regían el mundo, ¿sí? En aquel entonces. Entonces vamos a ver que fue escrito para los judíos, fue escrito para los romanos, fue escrito para los griegos y fue escrito para todo el mundo, o sea, los gentiles, ¿sí? Ahora, era necesario que desde el principio conociesen estos 4 pensamientos distintos, que el mismo Dios actuaba sobre todas las personas y que había ya alguien que había hasta en los pequeños detalles anunciado estas 4 maneras de hablarle Dios a toda la humanidad. Lo primero que nosotros podemos ver en Éxodo, si ustedes se acuerdan, que estaba el tabernáculo de reunión, ¿se acuerdan ustedes, no? ¿Sí? Que había un tabernáculo de reunión. Y hay algo muy interesante que le dice Dios a quien lo iba a construir, hazlo según el modelo que te fue presentado en el monte, ¿se acuerdan? Entonces, había cada detalle de la construcción de ese lugar, tenía que ser exactamente como Dios se lo mostró, porque había un propósito. El propósito que había en ese tabernáculo de reunión era conocer a Jesucristo. Y uno de los detalles más lindos que hay del tabernáculo es con qué hilo o con qué eran cosidos las cortinas. Y si ustedes se ponen a mirar justamente en las cortinas y en lo que lo habían cosido, hay 4 colores diferentes. ¿Sí? El primer color que hay es el blanco. Y el blanco representa la pureza del corazón, representa al hombre perfecto. Pero no cualquier blanco y no solamente a Jesucristo. Y ahora vamos a ver. Por eso ustedes se van a dar cuenta que el blanco habla del hombre perfecto y escribe Marcos. ¿Sabe por qué Marcos describe al hombre perfecto? Porque únicamente el hombre perfecto podía ser el siervo del hombre. Cuando le habla de Jesucristo, el hombre perfecto, le habla a los romanos, a los que tenían un César. El César quería sangre para que él pudiese ser tratado como Dios, pero Dios dio su sangre para que el hombre pudiese entrar donde estaba Dios. El César decía que para ser César los hombres debían de servirle, pero Dios, que dio su sangre por la humanidad, tenía que demostrar de que era un Dios que vino a servir al hombre. Por eso les enseñaba con Marco a los romanos que no estaban tratando con cualquier siervo. Estaban hablando del hombre perfecto, del color blanco. Y ese mismo color que Dios nos da a nosotros para que nos identifiquemos como su iglesia. Quiero que lea por favor Apocalipsis 19:8.
hablar ellos. Apocalipsis 19:8. No se desesperen, ahí lo busque y yo se lo leo. Sé que no me puede hablar. Dice así, pero quiero que usted lo siga y lo tenga ahí. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria sea al Señor. Cuando usted sigue a Cristo y aún por Marco, por la romanía, le está enseñando al sistema de este mundo que usted no lo está haciendo para caer en gracia por el sistema del mundo, sino porque está sirviendo a quien lo vistió de lino fino y a quien lo va a buscar de esa manera, blanco, perfecto, sin mancha y sin arruga. Por eso era necesario el evangelio que justamente estamos hablando de Marco. Por eso era el color que estaba anunciando, aún en las cortinas del tabernáculo. Aunque ellos lo tiraban por el desierto, lo cuidaban y lo manchaban, pero había un propósito muy grande, aún en eso. Fíjese que el segundo color es el rojo, y usted va a saber por qué es el rojo, ¿no? Que es la sangre de Cristo. Y Lucas habla justamente del Salvador del mundo. Aquellos que buscaban un entendimiento de por qué un hombre vendría a salvar el mundo, él le hacía saber que el Salvador del mundo era Dios simplemente, más allá de todos los que pensaban, y no un hombre común. El tercero era azul, con lo cual cosían, y es la deidad de Dios. El azul representa el cielo, representa donde está Dios, y la deidad de Dios. Por eso usted va a ver que Juan siempre habla de cómo era Dios y cómo fue desde el principio Dios. El Evangelio de San Juan, que es al mundo, siempre se preocupa por la divinidad de Dios. Ahora vamos a ver la representación que le dan a esos 4 evangelios. Pero siempre está marcando Juan de que Dios es superior a todo y es el principio del todo. ¿Se acuerda lo que dice San Juan al principio, no? Que el verbo era Dios, ¿sí? O sea, el verbo era para con Dios y el verbo era Dios. Y hay una manera en que en el cual Juan demuestra de que el verbo se hizo carne. Es lo mismo que usted demuestra todos los días. ¿Cómo demuestra usted de que Dios se hizo carne en usted? Que el verbo se hizo carne en usted. Usted es el mejor ejemplo que hay de que Dios existe, porque Dios lo cambió, lo redimió, Dios lo hizo una nueva persona, Dios le quitó los pensamientos malos y le puso pensamientos buenos. Dios ahora obra en usted todos los días, por eso tiene ganas usted de seguirlo, de amarlo, de identificarse con él. Usted es la primera persona que tiene al Dios encarnado en su vida. Por eso él siempre habla de la deidad de Dios. Y el tercero es el púrpura, que habla de la realeza de Jesucristo. Y Mateo habla del Cristo Rey. El púrpura habla de la realeza de Jesucristo. Y Mateo habla del Cristo Rey. Siempre en Mateo van a buscar que dice el reino de Dios y su justicia. Siempre habla de dónde vino Cristo. Siempre habla a la función que vino Cristo. Siempre habla diciendo, mire que se ha acercado ahora al reino de Dios, pero no solamente el reino de Dios, su justicia, y su justicia es Jesucristo. Ahora va entendiendo cómo fue anunciado desde un principio los 4 evangelios. Ahora, esa anunciación no solamente vino y se quedó en el tiempo para que alguien se diese cuenta y si se pudiera cumplir. No, ese fue uno de los principios de anunciar a Jesucristo. Imagínense todo el mobiliario del tabernáculo que también indica la deidad de Cristo, de Dios en Cristo. Pero hay una de las figuras más lindas que hay en el Antiguo Testamento, donde lo presenta, justamente lo presenta 4 veces. Fíjese usted, Ezequiel capítulo 1, versículo 7, creo, algo así, por favor. Ezequiel capítulo 1, no me acuerdo si el 7 o el 10, usted me va a ayudar. Usted que le gustan leer justamente estas apariciones y que ve se le apareció en el río, dice. Ahí está, capítulo 7, Ezequiel, capítulo 1, versículo 7, perdónenme. No.
Espéreme un cachito. No me apure. Ahí está. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. ¿Lo encontró? Dice, y el aspecto de su cara, dice, y el aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey y a la izquierda en los cuatro. Asimismo habían los cuatro cara de águila. ¿Cuántas habla acá? Habla de 4. Habla de que hay 4 caras que mostraban esta deidad y justamente Jesucristo. ¿Y sabe qué? El primero que habla, y ahora nosotros lo vamos a ver ordenado en el Nuevo Testamento, pero el primero que habla es la cara de león, ¿sí? Y cuando habla de la cara de león, habla de que Mateo justamente escribió de dónde venía el león de la tribu de Judá. Por eso la genealogía que tiene Mateo lo muestra desde Moisés hasta José, porque él mostraba de que su deidad venía marcada por la tribu del león de Judá. Ahora no se apresure porque yo le voy a explicar por qué también tiene que tener otra genealogía. Pero cuando habla Mateo, habla del león de Judá, habla del Salvador de Israel, le habla el primer propósito, lo cual vino Jesucristo. ¿Se acuerda que dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Entonces, él venía justamente a ponerse a cargo de todas las tribus de Judá, pero no en representación de Israel terrenal, sino celestial. Es lo que no comprendieron. Por eso la genealogía que usted ve en Mateo tiene un montón de diferencias que va a ver que algunos las pasa de largo, pero las pasa de largo porque simplemente ellos no cumplieron con lo que demandaba Dios. Pero sí tiene una razón de ser la genealogía que tiene Mateo. Es demostrar que él venía de la tribu real del león de Judá. Ahora, antes de explicarle algo, quédese con eso, quédese con la genealogía de Mateo. Ahora, la segunda figura que muestra ahí, y va a ver que es la cara de un hombre. Y cuando muestra la cara de un hombre, o cuando muestra la cara de un buey, que es la segunda, hombre perfecto habla, y el hombre perfecto que hablábamos nosotros es su servidor, es la cara de buey. Es la cara de aquel que puede llevar las cargas de todo el mundo. Sobre sus lomos fueron llevados los pecados de la humanidad. Usted sabe que el buey que está marcando la Biblia no es el búfalo tampoco, sino es el buey que crece en la India, ¿sí? Es el único buey, no sé si usted sabe, que cuando tiene una carga pesada y va cuesta arriba, dobla sus patas delanteras y sube de rodilla. No sé si usted sabía. El buey o el búfalo que marca en la Biblia es ese, que cuando tiene mucha carga, dobla sus patas delanteras y sube como si subiese de rodillas. Por eso dice, te daré la fuerza del buey. Él lo incentiva, te daré la fuerza para que tú puedas orar y puedas llegar a la cima de donde estoy, pero en oración. Eso es lo que marca justamente la segunda cara y es la cara del buey. La tercera cara, y ahora sí, es la cara del hombre, el hombre perfecto, el hombre, el único hombre que pudo ser salvador del mundo. Y habla Lucas. Por eso lo representa de esa manera, como la cara del hombre, el cual vino a salvar. Y la cuarta, que es Juan, se representa como un águila, que él sobrepasa todo pensamiento del mundo y su divinidad está por encima de todo. ¿Sabe? ¿Puede mirar ahora Apocalipsis capítulo 4, por favor? Para que usted lo vea ahora ordenado. Apocalipsis capítulo 4, versículo 7 creo que es. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Cierre el micrófono, Daisy, por favor. Ahí está. Gracias. Lo encontraron, ¿no? Fíjese que ahora acá están como estaban los evangelios. Mire usted. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Gloria sea al Señor. ¿Vieron qué interesante y qué lindo que no estaba al azar que eran 4 evangelios? Que no estaba al azar simplemente de que 3 se tienen que mirar juntos y el cuarto se tienen que mirar separado,
Por eso es importante, hermano querido, que nosotros aprendamos estos puntos de vista para que podamos saber de qué estamos hablando. Cuando empezamos a ver ahora, vamos a ver el segundo capítulo, la genealogía, nos vamos a dar cuenta de algo que yo le voy a adelantar. Pero quiero que entendamos esto hasta ahora. Todo estaba divinamente preparado para que Jesucristo viniese en el tiempo perfecto. Entonces todo estaba preparado para que todos pudiesen entender, aún los 4 pensamientos que gobernaban el mundo, de que Jesucristo era el Señor y era el Dios Salvador. Por eso no se le escapó nada al Señor y por eso lo hizo todo perfecto, para que pudiese entender que ningún hombre pudiese dar exactamente con este molde tan grande que es Jesucristo. Ninguno de nosotros, nuestra vida pudiese despedazarse de la manera en que lo hizo y encajar perfectamente en un Cristo Salvador. No se podría hacer. Por eso es que tiene la razón de los 4 evangelios. Mire, cuando le hablaba de la genealogía, para que usted pueda entender, usted se dio cuenta que en Mateo la genealogía empieza desde Moisés hasta José, ¿no es así? Pero se dio cuenta que en Lucas no empieza así. Se dio cuenta que en Lucas empieza desde José y termina en Adán. Ahora, ¿se dio cuenta usted que en un momento dado cambian las personas y no son las mismas en las 2 genealogías? ¿Se dio cuenta usted dónde cambian? Cambian exactamente en David. Si usted se da cuenta, en Mateo habla después de David a Salomón. Y en Lucas se va al revés. No habla de Salomón, sino del hermano. Por ende, ¿sabe por qué es eso? Porque según la genealogía de David, si usted la sigue en Salomón, termina en Joacim, cuando fueron deportados a Babilonia. Y sobre Joacim pesa una maldición en la cual Dios le dice, nadie de tu familia se sentará en el trono de Dios, en el trono de David. Entonces, cuando ellos miraban la genealogía, decía, es imposible que el hijo de José pudiese entrar y ser digno de ser rey, porque había una maldición. Pero cuando ustedes leen Lucas, se dan cuenta de que viene sobre la genealogía del hermano de Salomón y viene sobre su madre, no sobre su padre. Por ende, era del raíz de David, de Isaí, pero no por la genealogía de su padre, sino de su madre. O sea que él podía ser rey justamente de la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, esos detalles los deja el Señor para que nosotros podamos entender que no era nada al azar, que estaba todo programado por el Señor, porque así debían creer y únicamente así podían saber de que José decía la verdad cuando decía, yo no hice nada, ella me dijo que el Espíritu Santo la embarazó. Por eso no quedaba otra, porque Dios no iba a poner a su hijo sobre una maldición, sino que lo hizo sobre la bendición, y lo hizo sobre la bendición que le dio a la mujer en Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que siéntanse bien, mujer, porque ustedes son las que engendran a los salvadores del mundo, son las que engendran a los evangelistas que pueden seguir programando la salvación de Jesús. Pero no porque es dado al azar, sino porque nuestro Señor es inteligente, porque sabe dónde está justamente lo bueno, en las mujeres. Ya me las gané, gloria sea al Señor. Amén. Entonces, ahora nos damos cuenta exactamente por qué los evangelios y por qué era necesario. Si lo hubiese puesto todo en Mateo, imagínense la ensalada que se iba a hacer. Entonces, cada uno de los evangelios va tornando el pensamiento perfecto de Dios. Primero se los hace saber a los judíos, pero también le hace saber por medio de los griegos a los judíos que la verdad no está solamente en lo que ellos piensan, sino la verdad siempre está en lo que Dios determina, ¿sí? Dios determinó que alguien le iba a hablar a los griegos y ahí iba a estar la genealogía de la mamá, que por esa iba a ser rey. Gloria sea al Señor porque lo encerró todo en su hermoso pensamiento y no en el nuestro, amén. Además de los 4 evangelios, acuérdense, hermanos queridos, además de los 4 evangelios, hay otros que fueron escritos, pero que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Hay otros evangelios, como el evangelio de Tomás, el evangelio de José el carpintero, el evangelio de Pedro, el evangelio de Santiago. Son evangelios que si usted lo busca, lo va a encontrar, pero están determinados como fuera del canon o apócrifos. ¿Por qué? Porque ellos, cuando usted lo lee,
tiene una corriente helenista, o sea, una corriente griega, y favorece a una u otra secta. O sea, los llevaron a esos evangelios, agarraron un poco de la verdad y los llevaron para donde ellos querían. Entonces no hay una razón sólida sobre lo que habla de Jesucristo, sino hay solamente algunas historias y hasta muy mal inventadas, ¿sí? Y la mayoría de ellos fueron escritos en un idioma en el cual Jesús, o sea, Dios no permitió que se escriban, y que es el copto, que es el idioma de los egipcios, por eso la mayoría son gnósticos, ¿sí? Ahora, cuando usted vea que algo fue escrito por el Señor, Dios determinó que la escritura esté en hebreo, ¿sí? Algunas partes en arameo, y el Nuevo Testamento en el griego koiné, que es un griego popular, ¿me entendió? En el griego había dos, el griego koiné, que era popular, y el griego principesco. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió en un griego popular. Ahora, nos vamos a sorprender quién fue el que dijo que ese idioma se hiciese universal. Hubo alguien que dijo, el idioma griego koiné popular lo vamos a hacer universal. Y se va a sorprender quién fue el que dijo eso. Porque no era exactamente griego. Bien ahí, gloria a Dios. Hermanos queridos, para que esto sea transformador en nuestra vida, también tenemos que conocer esto, que divinamente preparó Dios todas esas cosas, pero debemos conocer también cómo era la historia, la cultura y la religión de aquel entonces, ¿sí? A ver, ¿cómo vino a parar todo esto ahí? ¿Cómo cuando vino Jesús estaban los romanos? ¿Qué pasó? Dios permitió de que su pueblo fuese esclavo una vez más. ¿Cuántas veces fue esclavo su pueblo? ¿Cuántas veces fue deportado, llevado? ¿Cuántas veces fue invadido? Le cobraron impuestos, le sacaron el arca del pacto. ¿Se acuerda usted? En una época le sacaron el arca del pacto, que los otros creyeron que ganaron y al final el dios de ellos, Dagón, terminó sin mano y sin cabeza. Entonces, le hicieron las mil y una a este pueblo por terco. No es como nosotros ese pueblo, ¿eh? Nosotros no somos así como ese pueblo, no somos tercos. Nosotros somos bien educados en el Señor y creemos en Dios y cumplimos todo lo que Dios nos dice. No veo cara felices. ¿Qué pasó? Bueno, pero el pueblo de Dios era así. Entonces, ¿cuál era el problema que había acá? ¿Por qué estaban los romanos? ¿Quiénes eran los que habían venido? Porque hay una parte, y ustedes se acuerdan, ¿no? Que en un momento dado se cortó la comunicación de Dios para con los hombres. ¿Se acuerdan? 400 años de silencio, ¿sí? Donde Dios no mandó ninguna profecía. Sí había profeta, pero Dios no mandó ninguna profecía, ni tampoco dejó ningún escrito que el Espíritu Santo pueda haber guiado. Pero sí hubo una historia y sí hubo siempre la ayuda de Dios para por su pueblo, porque no iba a dejar que se extinguiese su pueblo en 400 años de silencio. Los iba a pasar. Y muchas veces, hermanos queridos, y discúlpenme, los pentecostales tuvimos una mala enseñanza. ¿Cuál fue la mala enseñanza? Que querían que nosotros aprendiésemos todo, pero nos quedamos siempre a la mitad. Y como nos quedamos a la mitad, nosotros nos quedamos con esta frase: no leas otra cosa que no sea la Biblia. No me diga que no se lo dijeron, porque todo aquel que es un poquito mayor a 15 años se lo habrán dicho. ¿Sí? Sé que hay algunos que son menores de 15 años ustedes, ¿está bien? ¿Cuánto hay? 16, bueno, ahí está. Escúcheme, se lo habrán dicho, no vayas a leer otra cosa que no sea la Biblia. Y nos encerramos en eso y nos olvidamos que la historia siguió. Después de los 400 años hubo historia, el mundo siguió y siguieron pasando cosas, pero no la leímos. Por eso nosotros mirábamos algo y decíamos, esto no lo puedo leer, mirá si me ve el pastor. No, Dios, viste, si me ve el pastor. Y si usted mira, hermano querido, Primera y Segunda de Macabeo, que son libros apócrifos, que están en la Biblia católica, para que usted sepa, ¿sí? En el Arzobispado de Colombia, para que usted vea que yo leí de ahí justamente eso. Si usted lee Primera y Segunda de Macabeo, se va a dar cuenta que el primer traicionero que hubo de Dios fue el pueblo de Dios siempre. Ahí se va a dar cuenta cómo hubo un montón de artimañas del pueblo de Dios y del pueblo que no era de Dios para quedarse con ¿qué? Con los atributos de ser rey de Judea. Acuérdense que en un año, en el 323 murió, pero antes vino alguien y exactamente era Alejandro Magno, ¿se acuerda usted, no? Usted leyó un poquito de historia. Alejandro Magno vino un día, era muy jovencito y se hizo dueño, él salió de Grecia y Macedonia
y con un ejército salió y conquistó todo lo que era Media, Persia, Asia y Egipto, ¿sí? Conquistó todo, absolutamente todo. Entre medio de todo eso estaba Palestina, estaba Israel. Pero él murió muy joven. ¿Se acuerda usted por qué murió Alejandro Magno? Era un hombre que era adicto al alcohol y murió exactamente, creo que si no era a los 30, 33 años por el problema de alcohol. Pero como era muy joven, él no tenía herederos. Entonces los 4 generales que iban con él le dijo, bueno, a cada uno de ustedes le corresponde un poquito de lo que hemos conquistado, ¿sí? Hay 2 que se habrán sentido muy, muy hermosamente atribuidos por su general, porque les tocaron justamente sus naciones. A uno le tocó Macedonia, al otro Grecia, ¿sí? Lisandro y Lisimaco. A ellos le tocaron aquellas partes, entonces se habrán puesto contentos. Mirá, nosotros ahora tenemos nuestra tierra y somos los que mandamos. Y los otros 2 habrán sentido de que fueron los peores generales, ¿sí? A los Seleuco y Ptolomeo le tocó a uno lo que era Asia y al otro le tocó lo que era Etiopía, abajo, ¿sí? Entonces ellos habrán sentido mal, pero quiero entender esto. Seleuco le tocó la parte de arriba de Asia Menor y Asia Mayor, y Ptolomeo le tocó lo que era Egipto y para abajo. Pero en el medio de ello estaba Israel. Entonces empezó a surgir algo muy malo para Israel, porque todos querían ese pedacito, que no es muy grande, son 175 kilómetros de largo por 58 de ancho nada más, la tierra que nosotros hablamos de Palestina. Pero todos la querían. Seleuco la tuvo primero, Ptolomeo la tuvo segundo, ¿sí? Seleuco cabeció, le ganó, hizo gol. La cuestión es que siempre se estaban posicionando de esa tierra. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Israel que no confíen en los hombres, ni se apoyen en brazo de hombre, ni en carro, ni en caballo? Era justamente porque estaba pasando eso. Los Seleucos se estaban disputando con los Ptolomeos la tierra justamente que era donde fluía leche y miel. ¿Sabe por qué? Porque es el único paso que hay desde Asia hasta Egipto. Entonces era muy importante las caravanas que pasaban por ahí. Necesitaban la asistencia, necesitaban que nadie los robe. Entonces todo el mundo quería Palestina, todo el mundo quería Israel. Y ellos se sintieron mal. ¿Y por qué le cuento esto, hermano querido? Porque los nombres de los Seleucos y los Ptolomeos después fueron cambiando. ¿Y sabe dónde terminaron? Los Seleucos se terminaron llamando primero a Siria y después Siria. Y si usted le da una importancia a esos nombres, Siria después fue el primero que llevó deportado a Israel. ¿Se acuerdan las 10 tribus cuando se separaron? Siria fue la que se llevó primero deportado a Israel. Y Babilonia se llevó después deportado a lo que era Judea, las 2 tribus que quedaban, Judá y Benjamín, ¿sí? ¿Me va siguiendo? Pero ¿para qué le digo esto? ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús, no solamente no estaban ellos, sino estaban los romanos. ¿Y cómo llegaron los romanos ahí? Como estos se disputaban tanto, los asirios, los egipcios, esas tierras, había alguien que era muy traidor y que no era justamente de Jerusalén, sino era de Idumea, en que fue a pedirle ayuda a los romanos. Un día, entre tanta traición, después de que se despertó Juan Macabeo, con Hircano Macabeo y sus hijos, 6 hijos que se levantaron ellos y ganaron y pudieron restaurar todo lo que era Israel, este dijo, pero hay una potencia que es mayor que estas 2 que nos están litigando. Y se fue hasta Roma y le pidió ayuda. Y se vino con unas planchas de bronce donde decía, todo aquel que es amigo de Roma se constituye bajo la protección de Roma. Nadie que pueda tocarlo ni sacarle su alimento se va a constituir amigo de Roma. Por tanto, nadie puede tocar a los amigos de Roma. Esa plancha que fue traída le dio permiso a los romanos para que después, cuando viniese en el 63 a.C. Pompeyo, se pudiese adueñar de Palestina. Así fue como terminó Roma justamente en la Tierra Santa, porque ellos le pidieron ayuda, pero no vinieron a ayudarlos, sino a conquistarlos, ¿sí? Así fue como se terminaron los Seleucos, los Ptolomeos, ya no estaba, ya había pasado aquel que hizo la gran abominación. ¿Se acuerda quién era? El que hizo la gran abominación, que puso una olla de caldero con chancho adentro del lugar santísimo, ¿sí? Antíoco Epifanes IV, ¿se acuerda? Es el que hizo esa chanchada, digamos, ¿no? Valga la redundancia.
que no era muy importante, pero sí está nombrado, ¿sí? Era hijo de Tiglat-Pileser III y hijo de Adad-Nerarí II. Eso es lo que yo hago, es, ¿cómo se llama? Que siempre digo, un chumerío bíblico, ¿sí? El chumerío bíblico trae esas cosas, era hijo de y el hijo de, pero así aprendemos. Bueno, ya había pasado esas cosas, pero en el momento en que este hombre le pidió ayuda a Roma, no vino Roma como amigo, sino vino como conquistador. En el 63 a.C. entró Pompeyo, tomó todo lo que era Palestina y más allá y empezó a vencer a los demás y ya se hicieron dueños de todo los romanos, ¿sí? Entonces, cuando se hicieron dueños los romanos, más allá de que eran conquistadores, hicieron tres cosas que le benefició a la venida de Cristo, ¿sí? Una era que pusieron leyes y pusieron estatutos donde todo el mundo debía de cumplirlos. ¿Se acuerdan ustedes? La vía innata, ¿sí? La paz de los romanos, que era con X, que nadie donde veía el símbolo de Roma podía pasar o hacer algún levantamiento si no se venía Roma en contra de él. También puso economía y también que hizo carreteras. Entonces, esas tres cosas le beneficiaron justamente al Evangelio de Jesucristo, donde Dios estaba programando ya todo para que nosotros lo pudiésemos conocer. Ahora, hermanos queridos, en todo ese contexto, Dios hace que venga su Hijo, el Salvador. Imagínense cómo estaba convulsionado el mundo. Imagínense cómo se encontraría todo ese arsenal de personas que querían comer o hacer leña del árbol caído. ¿Sí? Había uno que había quedado de parte del Señor, que era pariente de aquellos que se habían levantado, de los macabeos. Había quedado como rey de Judea porque lo había puesto él. Y este hombre, Hircano Macabeo, dijo que todo aquel que era sacerdote era rey de Israel. O sea, aquel que pertenecía a la casta de ellos, todo el que se ponía como sacerdote se ponía como rey de Judea. Pero cuando vino este traicionero que lo trajo a los romanos le preguntaron, ¿y usted quién es allá en Palestina? ¿Y sabe qué es lo que dijo este? Yo soy el rey de los judíos. Y no era judío, era idumeo. Pero los romanos le creyeron. Cuando vinieron y conquistaron, entonces lo pusieron a él. ¿Y sabe quién era? El papá de Herodes el Grande. Por eso cuando Herodes el Grande toma el mando como rey de los judíos, aunque él no era judío. Y ahí es donde empezaron los problemas para Jesucristo cuando vino. Él cobraba 20 millones de denarios y vinieron unos magos del oriente a decirle que el rey de Israel, el Salvador, les había nacido. Imagínense cómo se turbó, ¿se acuerdan ustedes? Se turbó tanto que él no quería dejar ni siquiera un peso en manos de alguien que venía de la casta de los macabeos, que venía de Judea. Por eso dijo que matasen a todos los niños menores de 2 años. Ahora va entendiendo por qué viene la muerte de los niños. No porque se turbó espiritualmente, sino porque la economía y la traición estaban muy de moda en el tiempo en el que vino Jesucristo. Así es como nosotros encontramos ahora un montón de personas que querían adueñarse de todo lo que era poder. No importa si era poquito, si era mucho, si valía o no valía. Había algo de poder, las personas querían apoderarse de eso. Entre tanto, los romanos prevalecían. Y una de las cosas que hizo la romanía es lo que yo le decía, dejar el idioma griego koiné para todo el mundo. Porque ellos se dejaban el latín solamente para ellos. Y dijo, todo lo que nosotros conquistamos, que hablen un solo idioma. Y dijeron, ¿qué idioma? El griego koiné. Y eso es lo que le benefició también para que pueda reproducirse la palabra del Señor. Mire cómo Dios hace, ¿se acuerda ustedes, no? La ira del hombre solo hace ver tu gloria, porque tú la utilizas como un arma. Mire cómo Dios sabía que todas esas cosas iban a beneficiarnos a nosotros. Cuando vino Jesucristo, había un montón de corrientes políticas que se mezclaban con lo religioso. La mayor parte que había ahí se llamaba algo que no aparece en la Biblia y que eran los asmoneos. Usted en la Biblia no los va a encontrar a los asmoneos. Pero los asmoneos eran la corriente política más popular que había en la época en que vino Jesús, un poquito antes. Ahora, ellos querían tanto a Dios, que muchas veces ellos renegaban de poder hacerle mal al otro por amar a Dios.
como ellos no fueron capaces de poder parar la ira de los romanos, entonces ahí nace una corriente que fue muy popular en la época de Jesús, los fariseos. Los fariseos salieron de los asmoneos, pero una corriente donde decía, no estamos de acuerdo aunque no se haga nada. Debemos hacer leyes para nosotros mismos y debemos ser muy cumplidores de la ley de Moisés. Por eso ellos se notaron y se dieron a conocer como muy estrictos en la letra. Entonces, ahí es donde nacieron los fariseos. Pero no solamente nacieron los fariseos, sino había otros que se sentían muy cómodos con los griegos y con los romanos. Entonces dijeron, no, nosotros nos sentimos muy bien, nos queremos helenizar, nos queremos hacer del mundo que está ahora. Entonces se hicieron saduceos. Si bien ellos venían de la rama de Sadoc, que era un sacerdote, se hicieron sacerdote, pero amaban muy mucho las cosas que venían del mundo, las cosas que helenizaban, las cosas de los griegos, de los romanos, la amaban mucho, pero respetaban lo que era todo lo que era la casa de Dios. Por eso eran los sacerdotes. Y no solamente estaban los fariseos, los saduceos, sino estaban los escribas. Y los escribas eran los esenios que renegaban de estar solos. Había algunos esenios que dicen, ya me cansé de estar solo, me cansé de cuidar la Biblia, me voy a la ciudad a vivir lo que todo el mundo vive. Y ellos se hicieron los escribas, eran los doctores de la ley. De ellos dependía la enseñanza de los niños y la interpretación correcta de la ley. Y no solamente eso, sino hubo otro grupo que dijo, a mí me gusta Herodes el Grande, y se hicieron herodianos. Y los herodianos lo que hacían, cuidaban mucho el templo, porque el templo no fue hecho por los judíos, el último templo, sino fue hecho por Herodes. Había solamente el lugar santísimo que le permitió a Herodes conservar, lo demás lo había hecho él. Entonces dijeron, este hombre trajo algo muy bueno para Dios, por eso nos vamos a hacer herodianos. Y de ahí que ellos cobraban el impuesto para el templo de Herodes, no de Dios, ¿sí? Ahora, fíjese que todas estas corrientes que están ahí, tanto religiosas como políticas, estaban en el tiempo donde vino Jesús. Ahora, yo quiero que entienda algo esto, hermano. Ninguno de los que estaba ahí estaba plenamente y satisfactoriamente bien delante de Dios. Ninguno. Todos habían traicionado. Todos tenían algún interés político monetario. Todos habían seguido a alguien que no debía ser. Y de hecho, le voy a decir algo. El sumo sacerdote Caifás sabe que era saduceo. ¿Y sabe cuál era el problema de los saduceos? Que ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en ángeles y no creían en ningún escrito que fuese fuera del Pentateuco, de la ley o de la Torá. Entonces, cuando lo mataron a Jesucristo, cuando el sumo sacerdote Caifás gritaba que lo crucifiquen, no le importaba porque él no creía en la resurrección. Como él no creía en la resurrección, ni en ángeles, ni en demonios, a él nunca le preocupó que matasen a ese hombre. Por eso es que nosotros debemos entender de que Dios divinamente preparó a ese hombre para que su hijo cumpliese con lo que vino a cumplir desde el cielo. Porque si hubiese sido un fariseo, lo hubiese dudado. Porque si un fariseo hubiese tenido la orden de crucificarlo, como hubo muchos que fueron buenos, como José de Arimatea y un montón, hubiese dudado en crucificar al Cristo de la gloria. Pero este era saduceo, no le importó. Y aún creía que le hacía un bienestar a Dios. Es por eso que cuando vino el Señor, entonces Dios orquestó a cada una de estas personas que creía que podían tener un beneficio económico religioso para poder usarlo como instrumento para que la ira de ellos glorifique a Dios con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese qué interesante, ¿no? Cómo preparó Dios toda esa convulsión. Y algo que nosotros debemos aprender, hermanos queridos, cuando hay convulsión en los aires, cuando hay convulsión en nuestro barrio, cuando hay convulsión en nuestra nación, Dios está preparando algo. Y los que son de fe y los que creen en el Señor y los que se aferran a la promesa que Dios hizo siempre, eso van a ser los instrumentos elegidos por el Señor. Eso van a ser los que glorifiquen a Dios. No van a ser los instrumentos de ira, sino los instrumentos de paz. Por eso, si vos sentís que ahora está todo convulsionado, no te preocupes. Preocupate por decir, Señor,
¿cuál es mi participación en esta convulsión para que tu hijo sea conocido? Señor, decime, ¿cuál es ahora la estrategia que vos estás poniendo? Que los hombres se están levantando, gloria sea al Señor. Que las naciones no quieren conocerte, gloria sea al Señor. Pero danos la posibilidad de poder cosechar cada uno de nosotros un montón para tu gloria. Por eso nosotros sabemos que todo lo que está escrito es verdad por el Espíritu Santo. Dios te lo reveló a vos, a vos, a vos, a vos y a mí. Porque no hay otra manera en la cual Dios trate con nosotros. No hace falta de que nosotros sepamos hoja por hoja, versículo por versículo, letra por letra. Simplemente que nuestra fe vaya creciendo cuando leemos su palabra. Hay un montón de cosas que vamos a ir conociendo, hermanos queridos. Pero por sobre todas las cosas lo vamos conociendo cuando estamos con Él, cuando tenemos una relación, en ayuno, en oración, en búsqueda, en consentimiento, en afinar nuestro oído, nuestro corazón para decir, ¿qué hago ahora, Señor? ¿Sabes cuántas personas se están preguntando si el evangelio es cierto? Y vos que sabés que es verdad, vos que lo tenés en tu corazón, vos que lo afirmaste durante tanto tiempo, es hora de que vayas y se lo digas a las personas. Jesucristo no vino por casualidad y Dios no dejó a su Hijo librado al azar. Jesucristo vino porque vino con el único cometido de que los hombres sean salvos por Él, de demostrar el amor de Dios. No importa cuán convulsionado estaba todo aquel entorno cuando vino el Señor. Lo importante es que Dios no se fue ni a la derecha ni a la izquierda. Él vino a salvarnos y Él lo que hizo lo cumplió, nos salvó. Y una de las palabras más lindas que dijo el Señor fue consumado es. Él llegó, hizo su tarea y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Mis hermanos queridos, esta es la introducción a la cual nosotros vamos a seguir estudiando sobre la vida de Jesús. Pero era necesario de que nosotros conociésemos cómo estaba el teatro en aquel entonces, cómo estaban puestas las butacas y cómo cada uno se ocupaba de bajar el telón o de subirlo cada vez que Jesucristo iba a hacer un milagro. Vamos a entrar justamente en la genealogía de él, vamos a conocer sobre los milagros, vamos a conocer por qué era necesario pasar 4 meses en Perea y 4 meses en Galilea. ¿Por qué era necesario que él empiece en un lugar y termine en otro lugar su ministerio? Vamos a ver que nos vamos a dar cuenta que hay un montón de preguntas que van a ser respondidas para nosotros mismos primeramente, pero por sobre todas las cosas, todas las personas que desde hoy en adelante te pregunten, vas a saber responderle por el Espíritu Santo. Mis hermanos queridos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle de que Él es todo, que más allá de lo que nosotros podamos aprender, vamos a seguir aprendiendo siempre de Él. Simplemente nosotros en la historia y en el hecho que preparó el Señor, vamos a conocerlo cada día más. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque no importa lo convulsivo que estaba el mundo, no importa, Señor, lo acelerado que estaban las personas por ir a la muerte. Viniste en el momento justo. Cuando Dios dijo que se cumplió el tiempo, Él te envió. Gracias, Señor, porque cuando te envió nos dio esperanza de vida. Porque dice que la verdad vino por ti, Señor, porque no hay nadie quien pueda hacer lo que tú hiciste, Señor. Vamos a conocer los hechos históricos, Señor, pero la verdad permanente está en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Papito lindo, que hoy, Señor, podamos aplicar esa verdad, Señor, eterna a nuestras vidas. Que cuando veamos que el tiempo está acelerado, Señor, que cuando veamos que todo está preparado por ti, esperemos, Señor, tus hechos, papito lindo. Gracias, Señor, porque cada uno de mis hermanos se está firmando en ti. Gracias, porque la cosecha será solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que todavía hay un tiempo. Hay tiempo de hablar, Señor. Hay tiempo de evangelizar, Señor. Hay tiempo de recoger en las mías, Señor. Los campos siguen blancos, Señor. Hemos de conocerte para avanzar con más fuerza, Señor. Hemos de conocerte para poder, Padre de la gloria, decirle a todo y cada uno que Cristo es cierto, verdadero, fiel, ayer, hoy y por los siglos. Padre,
bendecimos tu palabra, bendecimos, Señor Padre, a cada una de las familias representadas. Te damos gracias por el tiempo que han puesto, Señor, para escucharte, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has revelado, Señor, un montón de cosas, papito lindo, que atesaremos en nuestros corazones. Te damos gracias y bendecimos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora